Cambios en la ley de medios, tema de informe. Vínculo con la financiación de partidos y mucho más. Ahora nos cuenta Julieta Núñez Tomás. Bueno, ya me dejaron comprometida a dar mucho más. Vamos a ver qué podemos hacer. Sí, vamos a investigar en este vínculo entre la regulación de medios y la financiación de los partidos políticos, que ya les vamos a contar un poco más de por qué, pero lo que mencionábamos al inicio es que dentro de la rendición de cuentas hay un artículo, el 206, que es una derogación expresa de la ley vigente de medios, de la ley 19.307, y obviamente al derogarla además reinstala otras normativas antiguas y eso generó todo un debate, pero el debate está más enfocado hacia, bueno, algunos derechos que habían sido conquistas de esa ley de servicios de comunicación audiovisual y también el vínculo entre los canales privados, que también son las empresas cableoperadoras, y esos intereses vinculados al internet, debates que hemos dado cuenta aquí en el informativo ya en estas últimas semanas. Pero hay un debate que tiene que ver con la financiación de los partidos políticos y el núcleo cuando se junta esto con la regulación de medios que no se está dando, y que hay diferentes voces que mencionan que es importante a la hora de hablar y de debatir sobre los medios y su regulación y las normas que se van a crear o a derogar para justamente con este fin, bueno, integrar allí en esta discusión esta otra perspectiva, que es justamente el entendiendo cuál es el papel que tienen los medios en la democracia y, sobre todo, en el vínculo con los partidos políticos en las campañas electorales. ¿Por qué se debate esto? Bueno, allí hay, obviamente, varias investigaciones, una en particular de la Universidad Católica, que da cuenta de cómo hay diferencias durante las campañas electorales, hay diferencias entre los partidos políticos y mismo dentro de los partidos políticos de cuánto se cobra el segundo de publicidad en los canales, ¿no? Y esta diferencia no solamente se da entre partidos políticos, sino también entre diferentes canales y donde eligen estos tanto partidos políticos como instituciones hacer su publicidad, que se concentran mucho más en, obviamente, los canales que son más vistos, o no solamente canales, también está en el debate las radios y los medios escritos. Así que allí hay todo un vínculo que tiene que ver, obviamente, con cómo se financian los partidos políticos y cuál es el vínculo económico que hay entre partidos y medios. Un tema que genera polémica y que tiene historia es justamente qué pasa con la ley de financiación de los partidos políticos. Bueno, la ley uno de los temas que toca justamente es el de la publicidad en los medios, y este debate viene, como decías, Nati, desde hace mucho tiempo, porque en 2017 el Frente Amplio, que era gobierno en ese momento, mandó al Palacio Legislativo un proyecto de ley de financiación, un proyecto de ley integral de financiación de partidos políticos. Esto se debatió, se le hicieron modificaciones en el Senado, y cuando pasó a diputado no logró aprobarse por un solo voto. Esto volvió a retomarse a fines de 2019, como tampoco hubo consenso, decidió dejarse para el próximo periodo, se armó además una comisión especial para tratarlo. Esa comisión ya tuvo 2 prórrogas y aún no se ha tratado este tema. Así que allí hay varios puntos para empezar a pensar, y ahora cuando se vuelve a discutir la ley de medios, nosotros lo que hicimos fue ir a consultarle a los legisladores que están ahora en ese momento de discusión, cuál es la agenda de medios que tienen y cuál es su opinión sobre la derogación de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual y la agenda que van a presentar además cuando se debata todo lo que tiene que ver con los medios. Uno de los que consultamos fue el diputado de Cabildo Abierto, Sebastián Cal, y esto fue lo que nos dijo. Creo que no es la mejor solución derogar de forma total la ley de medios. Nosotros, dentro de la ley de medios vigente, vemos muchísimos problemas. Sabemos que tiene muchísimos problemas. Nosotros no la vemos como una buena ley. Vemos como una ley que es hiperreglamentarista, que es muy perjudicial para los medios y que tiene muchos aspectos inconstitucionales. Todos los partidos de la hoy coalición de gobierno, en algún punto de su plan de gobierno, han criticado a la ley de medios vigente. Pero esto no quiere decir que lo que tengamos pueda ser derogado sin vulnerar algunos derechos adquiridos. Todos los partidos tenemos nuestra listita de la rendición de cuentas y bueno, siempre hay margen para mover fichas en el tablero. Nosotros esperamos que se pueda seguir contemplando uno de los pedidos nuestros, que a pesar de ser hoy un proyecto de ley que está a estudio en la misma comisión que está la ley de medios para habilitar a los cableoperadores, ahí es donde está el proyecto que nosotros presentamos hace aproximadamente un mes. También pedimos lo mismo en la rendición de cuentas y tal vez ya sería más ágil tratarlo ahí. Después, con respecto a lo que es publicidad oficial como tal, nosotros es un tema que lo venimos
reclamando desde hace rato en la Comisión de Industria. El año pasado se hizo un anuncio para reglamentar el artículo 774 del presupuesto nacional, donde establece una distribución más justa y que reclama el interior desde hace muchísimos años. Pero está demorada la reglamentación y tanto diputados del oficialismo como de la oposición de la Comisión de Industria hemos llamado hace un mes y medio, 2 meses al director de Dinatel para que nos diera las explicaciones del por qué la demora en la reglamentación de esta propuesta que para los diputados del interior sobre todo y para los medios del interior es muy importante. Entre otras cosas, Cal mencionaba la publicidad oficial. ¿Qué pasa con eso, Juli? Bueno, él estaba mencionando algunas herramientas de reglamentación de la publicidad oficial que sí se pudieron llevar adelante por parte del legislativo, como fue esa modificación, ese artículo 774 del presupuesto nacional, que lo que hace es otorgarle 20% de la publicidad oficial a los cables del interior, por ejemplo. Pero hay una discusión mucho más profunda sobre la ley de publicidad oficial y que también al mismo tiempo o conjuntamente con la ley de financiamiento de partidos políticos viene teniendo una discusión demorada. De hecho, en el legislativo esta ley se aprobó también por diputados en julio de 2018 y cuando pasó a senadores en 2019 no se aprobó. Allí hay toda una discusión que tiene que ver con cuáles son los cometidos de esta ley y las diferencias que tienen los distintos partidos políticos a la hora de analizarlo. Lo que mencionan desde el Parlamento, desde la página oficial del Parlamento, es que de sancionarse esta ley, la información que transmitan las campañas deberá ser veraz, objetiva, clara, transparente, necesaria, oportuna y relevante para la población, incluyéndose en ellas la publicidad de actos administrativos, la publicidad institucional y campañas de bien público y publicidad de bienes y servicios. Así que es obviamente un tema que tiene mucho que ver con la regulación de medios y esto justamente es, bueno, lo que genera de alguna manera el debate ahora teniendo en cuenta que se vuelve a debatir justamente esta regulación. De hecho, hay un pedido expreso de la organización CAINFO para aprobar finalmente la ley de publicidad oficial. Una vez que se hizo esta modificación, se logró esta aprobación dentro del presupuesto nacional, bueno, tener en cuenta estas otras perspectivas porque aquí es donde entra a jugar los intereses. Evidentemente, de la misma manera que cuando se debate la ley de medios se habla de los diferentes intereses económicos que pueden llegar a tener que ver como, por ejemplo, la concentración de más medios en una sola titularidad. Bueno, aquí también en la publicidad entran a jugar los intereses, no solamente por lo que decíamos anteriormente de que los medios tienen la posibilidad ahora de, por ejemplo, hacer pautas diferenciadas y que eso no está controlado del todo, sino también porque se puede elegir a dónde destinar ese dinero de publicidad y obviamente allí hay reclamos de injusticias. Sobre los intereses que están vinculados a la discusión de la regulación de medios, le consultamos a la senadora del Frente Amplio, Silvia Nane, y esto fue lo que nos dijo. Como no llegaron a un acuerdo, derogan todo. Y cuando derogan todo y aparentemente el mercado queda desregulado, empiezan a regular con mecanismos de la época de más censura en este país, que es la época de la dictadura. Entonces, hay como una contradicción grande, ¿no? Entre no regular, pero cuando regulamos con mecanismos absolutamente arcaicos, como pasó, por ejemplo, con la portabilidad numérica, ¿no? Otro punto importante es la mezcla de intereses que se empiezan a dar y cómo podemos empezar a analizar esto en función de la valorización que algunas empresas no tenían. Las empresas, sobre todo los canales que son los más grandes concentradores, tenían un precio antes de esto y van a tener otro valor como empresa después de esto. Se empiezan otra de las consecuencias que para mí es muy importante y que además la hemos venido viendo es que cada vez se pierde más transparencia en aspectos que parecen desregulados, pero que en realidad se regulan por el mercado. Se pierde la transparencia necesaria para una sociedad democrática.